Muy bien, buenos días. Hoy hacemos nuestro tercer encuentro síncrono de trastornos del aprendizaje 2. Damos inicio con la temática que corresponde para esta unidad. Evaluación psicológica e intervención de los trastornos del aprendizaje relacionados con los trastornos neurológicos y del desarrollo. Para tratar de entender el desarrollo del niño y sus posibles alteraciones, es necesario considerar que se trata de un abordaje biopsicosocial que está en constante interacción con el medio. Es así que en este va a influir de manera circunstancial en su desarrollo y comportamiento. Siempre que pensamos en un niño, de inmediato lo asociamos a una vida familiar. La influencia del contexto social sobre el núcleo familiar afectará la interrelación entre sus miembros y, por ende, el comportamiento de los niños. El entorno en que se desenvuelve el niño puede ser considerado como un indicador de salud o, por el contrario, de enfermedad o patología. En la medida que las conductas se desvíen de la norma del contexto social o familiar, se consideran como anormales o patológicas y pueden llegar a ser clasificadas dentro de una nomenclatura diagnóstica. Es por ello que las pruebas psicológicas y neuropsicológicas son usadas para el diagnóstico de los trastornos del aprendizaje relacionadas con las discapacidad motóricas. Entre ellas tenemos parálisis cerebral, espina bífida, distrofias musculares, entre otras. Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, trastorno del espectro autista y trastorno neuropsicológico de origen genético, trastornos de la comunicación, el lenguaje, disfasias, afasias, disartrias, disfemia, disglosias, disfonias, pautas de intervención individual, abordaje emocional escolar y familiar, tratamiento farmacológico, rol del psicólogo psicopedagogo y de los equipos multidisciplinarios en intervención psicoeducativa en el aula. Es importante tener conocimientos especiales para el abordaje de los trastornos del neurodesarrollo. La evaluación psicológica y neuropsicológica permite evaluar el daño presente mediante el examen clínico de las funciones conservadas y no conservadas. El proceso de psicodiagnóstico se realiza mediante escalas psicométricas, pruebas estandarizadas como las escalas de Wechsler y diferentes tipos de instrumentos adaptados a cada grupo de edad. La evaluación neuropsicológica va a permitir establecer la intervención posterior, las orientaciones a docentes, al aula, a los lineamientos a seguir por la familia. En la entrevista diagnóstica es necesario realizar una buena historia del desarrollo, y esto en especial en las áreas de interacción social, lenguaje y comunicación, analizando a su vez el juego y los patrones de conducta que tiene el niño desde una perspectiva evolutiva. Para autores se señala que no existe un instrumento universal con las propiedades necesarias para asegurar la detección eficiente y precoz para todos los niños. Se debe conocer e identificar cuáles son las conductas críticas que no deben poner en alerta según la edad cronológica. La evaluación psicológica tiene como objetivo describir otros aspectos del perfil de la persona, que pueden determinar tanto objetivos de intervención como información para tomar decisiones sobre el tipo e intensidad en el desarrollo y para ajustar a su ritmo de aprendizaje. Es importante también conocer sus fortalezas, así como posibles necesidades futuras en función de sus habilidades preservadas o no. Esto también aporta información sobre otros probables trastornos comórbidos de igualmente van a ser tenidos en cuenta en su tratamiento e intervención. Entre otros elementos que podemos ver en esta unidad son los diferentes instrumentos a aplicar. Por ejemplo, el test de vocabulario, el test Illinois, la escala de Bailey, las escalas de Reina, el test de Tokyo, el test de comprensión y estructuras gramaticales. Los autores refieren que para realizar el diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad es importante utilizar tanto pruebas neuropsicológicas como las escalas comportamentales.
Una de las escalas mayormente utilizadas es la escala de Conners. Esta escala de Conners para padres y maestros tiene por finalidad evaluar los síntomas y las conductas asociadas al TDAH. Esta es compuesta por un listado de síntomas que deben valorarse según la intensidad. También tenemos en la parte de la discapacidad motora la escala de Soliti para evaluar la capacidad motriz, como instrumento que evalúa destrezas motoras finas y gruesas. Comprende 8 subtemas de 48 partes, conteniendo los siguientes aspectos: lateralidad, velocidad, equilibrio, equilibrio estático y equilibrio dinámico, movimientos coordinados, fuerzas de coordinación visomotora, velocidad de reacción, control visomotor, velocidad de las partes, tanto superiores como inferiores, y precisión. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta ahora? También tenemos los test para evaluar la discapacidad intelectual, entre lo que destaca la escala de Wechsler, que es un instrumento psicométrico para evaluar la inteligencia de niños y adolescentes en edades de 6 años, 0 meses, a 16 años y 11 meses. Esta permite a su vez identificar el nivel de destreza en habilidades cognitivas o funcionamiento neuropsicológico a nivel infanto-juvenil. También tenemos la escala de McCarthy, el MSCA, que permite evaluar las habilidades cognitivas y motoras para detectar problemas de aprendizaje y que está agrupada en 6 escalas, a su vez que son verbal, perceptivo-manipulativa, numérica general cognitiva y memoria. El conjunto de las 3 primeras escalas proporciona el índice general cognitivo. También tenemos la batería de evaluación de Kaufman, que es un instrumento clínico que se usa para la evaluación del procesamiento mental con problemas auditivos y o de lenguaje entre los 4 y los 12 años. En el caso del trastorno del espectro autista, tenemos la escala de Emichette o cuestionario para detección de riesgo de autismo a los 18 meses. Es un cuestionario específico que consiste en una lista de preguntas acerca de conductas infantiles para detectar indicadores del trastorno del espectro autista. Tenemos el A2G, que es la escala de observación diagnóstica de autismo genérico. Tenemos el ADR, que en formato de entrevista dirigida a los padres, que permite evaluar las principales áreas de afección del autismo, que son la comunicación, las interacciones sociales y la rigidez cognitiva. También tenemos el CARS, que es la evaluación del autismo, que es una escala de apreciación conductual, considera una herramienta de atención de la escala de apreciación conductual que se puede aplicar en niños mayores de 2 años de edad y sirven también como herramienta de diagnóstico en caso de trastorno del espectro autista. El inventario de ideas, cuyo objetivo consiste en evaluar 12 dimensiones características de forma del espectro autista. En el caso de los trastornos de la comunicación y el lenguaje, tenemos aspectos específicos a evaluar, por ejemplo, dinámica respiratoria, musculatura labial, movilidad de la lengua faringea, articulación de los fonemas. En el caso de los trastornos de comunicación del lenguaje también tenemos sustitución, omisión, o dicción, distorsión, inversión de fonemas, motricidad facial, dinámica respiratoria y de soplo, posibles alteraciones en los órganos de articulación. Tenemos también trastornos en la comunicación del lenguaje, tenemos aspectos específicos como las disfemias, que las repeticiones o bloqueos en la emisión de las vocables, dinámica y respiratoria, con o sin fonación, observación de trastornos vasomotores, medición de variables fisiológicas, manifestaciones conductuales. Trastornos de la comunicación también tenemos cuando la voz está grabada, esfuerzo laringeo, respiración vacilante, emisión de gritos frecuentes. Ahora bien, en el caso de los tratamientos farmacológicos eh, de los trastornos neurológicos del desarrollo, el déficit de atención e hiperactividad es conocido como un trastorno neurobiológico, caracterizado por la alteración de las funciones asociadas con la falta de atención,
dificultad en el control de los impulsos. Es interesante resaltar que este trastorno puede variar en intensidad y forma y puede provocar desajustes leves, moderados o se espera. Se estima que se presenta entre un 3 a 7% de los niños en edad escolar. Es una de las afecciones de mayor prevalencia en la población infantil. Los autores refieren que para la condición denominada TDAH puede decirse que no existe medicación específica para mejorar los síntomas propios de trastorno. Sin embargo, cuando existe irritabilidad y bajo nivel de tolerancia ante la frustración, se indican estabilizantes del estado de ánimo o dosis bajas de ansiolíticos o antipsicóticos que inciden en una evidente mejoría conductual. Tenemos entonces equivalente del sistema nervioso central, inhibidores de recaptación de noradrenalina, antidepresivos con efectos en la dopamina y noradrenalina y ansiolíticos. También tenemos en esta unidad las pautas de intervención individual, abordaje emocional, escolar y familiar de los trastornos neurológicos y del desarrollo. Los autores plantean que tanto la variabilidad de síntomas como la variabilidad individual obliga a que la intervención tenga en cuenta dichas características particulares. El apoyo conductual positivo proporciona una serie de estrategias que, a través de la adaptación del entorno y la enseñanza de habilidades, busca minimizar los problemas de conducta y mejorar la calidad de vida de niños y su familia. Basada en la filosofía del modelo de apoyos y aprendizaje de habilidades adaptativas, permite entenderlo como un enfoque global de actuación, constituyendo un marco de intervención y aprendizaje aplicable a todas las personas, conductas y contextos. Entonces, los elementos fundamentales son entrenamiento atencional, técnicas psicoterapéuticas dirigidas al control de la impulsividad, análisis conductual aplicado, reeducación fonética y respiratoria y rehabilitación neurolingüística con terapia del lenguaje. Por otra parte, el abordaje escolar logra una adaptación eficiente del estudiante con trastornos neurológicos y del desarrollo dentro del ambiente escolar. Sugiere una serie de orientaciones que deben tomarse en consideración, entre las que destacan enseñanza de comportamientos preatentativos basados en instrucciones específicas y control ambiental, ubicación del escolar en un sitio preferencial, eliminación de distractores y mantenimiento de un nivel adecuado de estimulación sensorial, que debe ser apropiado, predecible y de bajo nivel de estrés. Estructuración de las actividades, es decir, manejo del tiempo, uso de módulos cortos de trabajo con descanso entre las actividades y entrega de actividades fraccionadas. Uso de refuerzos positivos en la actividad orientada hacia la tarea. Uso de dinámicas grupales, entrenamiento en habilidades sociales, resolución de problemas y aprendizaje cooperativo. Por otra parte, es importante destacar el rol del psicólogo, psicopedagogo y de los equipos multidisciplinarios en la intervención psicoeducativa en el aula de los trastornos neurológicos y del desarrollo. Esto implica que agrupan una serie de condiciones en las que el niño o adolescente presenta una alteración, disfunción o dificultad en general del funcionamiento intelectual y de la conducta adaptativa. En este sentido, es importante determinar indicadores de riesgo mediante el diagnóstico psicológico de estos trastornos para poder prevenir o al menos controlar sus posibles síntomas o consecuencias. Por otra parte, para realizar este diagnóstico asertivo, el psicólogo debe contar con una amplia experiencia y conocimiento sobre la variada gama de síntomas asociados dentro de este grupo de trastornos debido a la alta prevalencia de comorbilidad y recurrir a diversas fuentes de información, tales como entrevistas individuales, observación conductual en diversos contextos, las pruebas de habilidades cognitivas y del lenguaje, la remisión para exámenes médicos que descarten otras afecciones, entrevistas con padres, entrevistas con maestros y todo aquel adulto que pueda responder preguntas sobre el desarrollo social, emocional y del comportamiento de la persona. Es importante destacar que la detención en edades tempranas supone que los trastornos del desarrollo sean fácilmente abordables con intervenciones conductuales y educativas, constituyendo la labor del psicólogo un elemento clave en el abordaje, dentro de las cuales destacan sus funciones en el ámbito escolar, tales como proponer en conjunto con el psicopedagogo los criterios fundamentales basados en la inclusión y contenidos alternativos,
Tanto la evolución como la intervención psicológica con niños que presentan trastornos neurológicos y del desarrollo debe ajustarse a las peculiaridades de cada caso. Bien, la actividad que realizaremos en este caso será el análisis de un caso clínico a través de la identificación de los síntomas del siguiente caso, determinar el trastorno o enfermedad mediante los manuales diagnósticos. Allí tienen todo el caso, la descripción del caso que se va a estudiar. Cada uno de los elementos son importantes a tomarlos en consideración para posteriormente entregar el informe que para las disposiciones de forma debe tener la portada institucional, el desarrollo, la identificación del trastorno de enfermedad, la impresión diagnóstica según los manuales, la descripción, los antecedentes, el abordaje, el tratamiento, la reflexión del aprendizaje, las referencias. Es importante que para la presentación del informe sigan las normas de la universidad a través del manual de pregrado y partiendo de la construcción de su postura ontológica de la producción, se les recomienda, importantísimo, evitar el plagio. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Identificación de los criterios de diagnóstico, el abordaje y tratamiento, la reflexión y los aprendizajes, la presentación y organización, la redacción y la ortografía. Muchísimas gracias por haber estado presente en este encuentro. Cualquier duda o inconveniente que pueda presentarse, no duden en comunicarse a través de las vías dispuestas para tal fin.